Amado Dios, invoco tu bendito nombre y te ruego que bendigas a todos tus hijos que están aquí congregados. Los llenes de tu amor, los llenes de tu paz, los bendiga, les des prosperidad espiritual y material. Para ti todo es posible, Señor. Bendícelo, Jesús. Te ruego también que me des sabiduría para exponer esta palabra de la mejor manera que me sea posible. Y abre el entendimiento de los que escuchan para que ellos entiendan tu palabra. Y no tan solo su entendimiento, sino toca su alma. Habla con tu palabra a su espíritu y a su alma y auméntale la fe. Padre, asístenos con la presencia de tu Espíritu Santo. Y declaramos que en el nombre de Jesús todo pensamiento se sujeta a la voluntad de Dios. Amén. Sea bendito el Señor. Bueno, hemos leído esta palabra, Mateo 4:17. Comenzó Jesús a predicar. Tomen asiento, discúlpeme, ya estoy perdiendo la costumbre. Jesús, antes de comenzar a predicar, que según la teología, la historia, dicen que Jesús tenía 30 años de edad, porque así era la costumbre de esos tiempos. A los 30 años una persona era declarada adulta, ¿me entiende? No es como ahora que parece que son a los 16, pero en esos años, a los 30 años, era declarado adulta, o sea, una persona que podía razonar y decidir por sí mismo. Que el Señor les bendiga. Pero Jesús, antes de empezar a predicar el Evangelio, Él fue bautizado por Juan el Bautista, el profeta, en el río Jordán. Después de haber sido bautizado, dice la Biblia, que fue llevado al desierto, a un lugar desierto de cordillera. Y allí Jesús ayunó 40 días y 40 noches sin comer. Lo único que sabemos de ese ayuno son pocas cosas. Dice la Biblia que los ángeles de Dios estaban con él y le servían. Un ser humano naturalmente no puede ayunar 40 días y 40 noches sin tomar agua. Se supone que Jesús bebió agua, tampoco la Biblia dice que tomó agua. Pero es una suposición lógica en una situación real que un ser humano no puede vivir sin tomar agua. Se deshidrata, se seca, se muere. Pero tuvo hambre. Según la Biblia, tuvo hambre. Y cuando tuvo hambre, se le acercó el diablo y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Satanás quiso ponerle duda o que comete un error, ¿me entiende? Jesús sabía que él era el Hijo de Dios, que él era Dios mismo, pero lo hizo para enseñarnos a nosotros. Y Jesús le contestó al diablo, le dijo: no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que tenemos escrita salió de la santa boca de Dios. Hombres la escribieron y mujeres también, pero fue dada por Dios. Que el Señor les bendiga. Entonces Jesús resistió al diablo con la palabra de Dios. Dice
el apóstol Pablo que la palabra de Dios es como una lámpara, una lumbrera en el camino nuestro, que alumbra nuestro camino en esta vida, que es difícil y a veces no sabemos qué hacer. Pero ahí está la palabra de Dios que nos puede dar una luz, una guianza. También dice el apóstol Pablo que la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo y también de nuestro espíritu. Es un arma la palabra de Dios. Y Jesús lo usó y resistió al diablo. El diablo no tuvo nada más que decir, tuvo que callarse. No podía. Quiso tentar a Jesucristo, pero Jesucristo dijo que Él era maestro de los maestros. Jesucristo sabía más que Él, que el Señor le bendiga. Lo resistió con la palabra de Dios. El apóstol Santiago dice, resistir al diablo, sométanse a Dios. Cuando la palabra dice, bueno, también me habla a mí, ¿no? Someternos a la palabra de Dios, aceptarla, vivirla, creerla. Dice, y el diablo huirá de vosotros. Hoy vamos a hablar un poco del diablo. Hay mucha gente que no cree en el diablo, ni cree en Dios. Otros sociólogos y sabios del tiempo dicen que el diablo es figura del mal que existe, bueno, en la raza humana. Es cierto, el mal existe en nosotros los seres humanos. Pero niegan que existe un espíritu. Jesús enseñó lo contrario. Jesús dijo que el diablo era un espíritu engañador. Era un espíritu mentiroso, era un espíritu asesino, era un espíritu que vino a destruir al ser humano. Porque Dios hizo al hombre y a la mujer a imagen de Él, pero no la apariencia humana, sino el interior. La Biblia dice, Jesús dijo, Dios es amor, amén. Dios ama a todo el mundo, a los buenos y a los malos, a los creyentes y a los incrédulos. Ama para que sean salvos y a los que creen los ayuda, porque le abren el corazón y la mente. Esa es la diferencia en creer y no creer. El que no cree le cierra a Dios la puerta del alma. Le cierra la puerta, no le da lugar en su mente. Entonces Dios está afuera, no puede hacer nada para ayudarle. Por eso hay gente que llega al suicidio, se destruyen la familia, se destruyen los pueblos, incluso las naciones, por tanto mal que Satanás impulsa en el corazón humano. Y como el ser humano le cierra el corazón a Dios, no puede recibir nada de bueno, solamente lo malo. Que el Señor les bendiga. Jesús dijo que el diablo era homicida. Amén. Así que el origen de todo el mal es el diablo. Pero es un espíritu, es real, existe. Hay mucha gente que le sigue, los satanistas, están los que practican espiritismo, hechicería, magia, hay gente que le sigue, que el Señor les bendiga. Los masones, tienen otro nombre, no sé cómo le dicen ahora, Illuminati. Bueno, según hay gente muy rica, de mucho poder económico, ha hecho pactos con el diablo. Bueno, pero el problema no es pasajero, el problema es eterno. Así que después de eso, después que Jesús fue tentado por el diablo,
volvió a la ciudad y empezó a predicar el Evangelio. Por eso él dijo, arrepentíos. La palabra arrepentido significa volverse, dar media vuelta, cambiar de pensamiento. Cambiar de pensamiento, por eso dice arrepentido. Le estaba diciendo al pueblo de Dios, a los judíos, que era pueblo de Dios, vuélvanse a Dios. Eran pueblo de Dios, creían en Dios, pero no hacían la voluntad de Dios. ¿Me entienden? Practicaban todo lo malo, pero era pueblo de Dios. Y Dios siempre los amaba y les ayudaba por ser pueblo de Dios. Ahora Jesús le dice, arrepentidos, vuélvanse a Dios. Te habían apartado. Porque era pueblo que conocía la palabra de Dios. Conocía los 10 mandamientos. ¿Me entiende? Pero no era suficiente para que ellos se vuelvan a Dios. Por eso vino Jesucristo. Entendemos que el primer predicador del Evangelio fue Jesucristo en persona. Evangelio significa en el griego buenas noticias. Hoy día hay muy pocas buenas noticias. Usted mira el televisor y de bueno no hay casi nada. Que el Señor les bendiga. Tanto noticias nacionales como mundiales, el panorama es el mismo. Malas noticias que no nos ayudan. Que el Señor les bendiga, hermano. Entonces, no se olvide, Jesucristo fue el primer predicador del Evangelio, que quiere decir buenas noticias de Dios. Ahora las buenas noticias empiezan en Juan 3:16, si lo puede poner. San Juan 3:16. Allí Jesús está hablando en persona, hablando a las multitudes, Jesús. Y dice esto, y lo pueden repetir, que Dios les bendiga. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso habló Jesús. Cuando dice ha dado su Hijo, se está refiriendo a Él, porque Él murió en la cruz como pecador, como cualquier criminal murió en la cruz, porque la cruz en los años del Imperio Romano era una especie de arma, mataban a los criminales. El Imperio Romano no mataba a ningún romano, porque para ellos era una ofensa, pero para el resto sí. Como siempre, la injusticia humana, ¿no? Que el Señor les bendiga. Jesús, no habiendo pecado, Jesús siendo el ser más santo, lo mataron como un criminal. Él permitió que lo hagan para mostrar el amor de Dios Padre con el ser humano. Para que todo aquel que crea en Jesucristo sea salvo, no se pierda. ¿Qué es perdición? A veces decimos está perdido en el alcohol, está perdido en la droga, o está perdido en tantas otras cosas. Pero cuando la Biblia dice perdido, está refiriendo a una separación espiritual de mi persona y de Dios, de usted y de Dios. Porque al principio el hombre no estaba separado de Dios. Dios andaba con él, conversaba con él, caminaba con él, me refiero a Adán y Eva, ¿no? Después que pecaron, hubo una separación. El hombre quedó solo. Dios se apartó, se fue, se alejó. Que el Señor les bendiga
y les dé entendimiento para entender estas cosas. De eso se dice. O sea, que el ser humano, si no acepta a Cristo como su Salvador, ya está perdido, separado de Dios. Y separado de Dios nada puede hacer. No tiene quien le ayude, no tiene quien lo defienda. Es como un niño pequeño. Se separa el padre, lo agarra un perro, hace lo que quiere. No tiene quien lo proteja. Un ejemplo estoy dando, ¿no? Así es el ser humano que vive sin Dios. Bienaventurado aquello que se le despierta el interés de buscar a Dios. Lo van a encontrar, porque el Evangelio es algo más que una religión. Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder y potencia de Dios para salvación a todos los que creen. Eso dice el apóstol Pablo. Primero fue un gran enemigo del Evangelio, pero después se convirtió y se transformó en un siervo de Dios. Digo esto y lo vuelvo a repetir, que sin Cristo no hay salvación. Muchos religiosos, creyentes de todas las religiones, yo fui católico, nací en una familia católica, fui católico hasta los 25 años. Alguien me preguntó una vez por qué se cambió religión. Yo no me cambié religión. Yo acudí a una iglesia evangélica porque yo me moría de una enfermedad que no tenía cura. Y un evangélico me dijo que en el Evangelio Dios sanado enfermo. Así que era lo último que me quedaba, porque yo me moría, yo sabía que me moría. Y pensé, yo dije, ¿será cierto? A mí nunca me gustó el Evangelio. No lo consideraba para mí. Y tenía razón, porque yo era un pecador número 10. Violento, dispuesto a cualquier cosa. ¿Me entiende? Así que yo tenía conocido evangélico, compañero de estudio evangélico. Y yo veía que yo no podía con el Evangelio. Entonces pensaba que no era para mí, nunca podría ser evangélico, como era yo. Y así le pasa mucho. Piense que nunca pueden ser evangélicos porque tienen problemas secretos, ataduras secretas, vicios que no pueden vencer. Pero Jesús dijo, para el que cree todo es posible. Y así es, hermano. Años atrás acá venía un misionero que Dios le usaba grandemente en profecía, en sanidades. Y él en su juventud fue un drogadicto. Y de la droga se convirtió al Evangelio. Y se convirtió, Dios lo convirtió en un misionero. Le dio poder y sanidades. Poder para sanar. Una vez vi que vino una persona con un pie más corto. Y lo pasó arriba, lo sentó, lloró. Y yo vi con los ojos abiertos cómo el otro pie crecía, hermano. Y se puso a la estatura del otro, quedó normal. Y me dijo, levántese. Y esa persona dejó de cojear porque cojeaba, porque tenía un pie más corto. ¿Entiende? El poder del Evangelio. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que tenemos que aceptar la verdad. Jesucristo vive. Jesucristo está presente hoy. Ábrele tu corazón y Él te puede tocar. Él vive para siempre. Y si Él vive,
Poder tiene para perdonar pecado, sea el pecado que sea. Él murió en la cruz por nosotros los seres humanos. Poder tiene Jesús para sanar a los enfermos, porque yo fui uno de ellos. Doy la gracia al Señor. Llegué, me bendijo, me honró, me ayudó, me hizo fiel a Él, porque yo digo, solo con su fuerza, solo con su ayuda, yo pude cambiar mi vida. Yo no fui un hombre borracho, no. Tampoco fui un hombre vicioso, no. Pero había algo muy malo en mí. Yo no podía perdonar. Si alguien me hacía algo, la única manera que yo quedara tranquilo era vengándome. Hombre o mujer, yo me tenía que vengar. Y hay que quedar tranquilo. Aparte de esto, era un hombre que nunca buscaba roña, pero era un tipo peligroso. Yo, de los 14 años hasta los 25 años, siempre anduve con un puñal a la cintura y un revólver al otro lado. Muchos de ustedes no saben eso. ¿Quién era su pastor? ¿Entiende? Pero se lo debo a Cristo. Él cambió mi vida. Él lo hizo. Cuando acepté a Jesús, me acuerdo, como mi Salvador, me llenó de amor. En ese tiempo, uno no decía, quiero aceptar a Jesús. Decía, me quiero bautizar, porque te bautizaban enseguida. Justo en una iglesia así de tipo pentecostal, no como esta, pero parecida. Bautizaban rociados. Así que esa era la manera de aceptar a Jesús. Y después que me derramaron un jarrón grande de agua, yo me sentí lleno de amor. Se fue el odio, hermano. Empecé a amar a la gente. Antes de esto, la única persona que a mí me pasaba en esa congregación era el pastor. El resto yo los rechazaba. No me caía nada bien ninguno. Pero eso lo hace Dios. Dios vive, Cristo vive. Aleluya, Cristo vive. Y el Señor viva en tu corazón. Tienes que creerlo. Primero hay que aceptarlo. Después de eso, Él quiere morar en el corazón. Y ahí todo cambia en uno. Lo que no podemos, lo logramos. Que el Señor le bendiga. Bueno, vuelvo a insistir que sin Cristo no hay salvación. Seamos de la religión que seamos. ¿Me entiende? Porque Jesús, en el Evangelio de San Juan 14:6, los discípulos le preguntaron, muéstranos cómo llegar al Padre, o cómo ser salvo, cómo llegar al cielo. La Iglesia Católica nos enseñaron en los años la gloria. Y uno decía, bueno, yo cuando me muera me voy a la gloria. Pensaba eso, pero no había ninguna seguridad. En cambio, aquella persona que puede creer en Cristo y acepta a Cristo como Salvador, recibe la seguridad. Se la da Dios, se la da Jesucristo por medio del Espíritu Santo. No se la da al pastor ni la congregación, porque Cristo empieza a tratar directamente con tu vida, como lo ha hecho con muchos, como lo sigue haciendo conmigo también, porque mientras esté en esta tierra necesito de Él. Dios les bendiga. Y Jesús le respondió, le dijo, yo soy
A él se lo voy a repetir. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Es el camino, Jesús el camino. ¿Quieres que te vaya mejor en la vida? Permanece en Cristo. Si no lo has aceptado, búscalo, acéptalo y tu vida va a cambiar. Dios te bendiga. Él es el camino, la verdad y la vida. El único camino. No hay ningún otro santo o santa que Dios haya autorizado que nos puede llevar a su presencia. Que Dios les bendiga grandemente. A ver si puede poner Marcos 16:15, continuando con este tema. Si pueden acompañar, lo pueden hacer. Jesús, en una reunión con sus discípulos, le da esta instrucción y un mandamiento. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esas son las promesas de Jesucristo para todos los que creen. Que el Señor les bendiga. Es un tema que entra a otro nivel de los dones, porque Dios da dones a sus hijos, a sus hijas, para que puedan servirle en esta tierra. ¿Me entiende? Que el Señor les bendiga. Ojalá el pueblo de Dios se interese en los dones. Los dones se reciben creyendo, pidiendo a Dios con oración y ayuno. El don se manifiesta. Pablo recomienda el mejor don, el amor. Esa persona nunca va a tener odio, no va a saber odiar, porque tiene el don del amor. Va a amar a sus enemigos, cuanto más a su marido o a su mujer, a su suegra. Si recibe amor para amar a los enemigos. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. ¿No es cierto? Los que creyeren recibirán esta gran bendición. ¿Cuántos de los que están aquí deben tener dones? Dones especiales, me refiero, ¿no? Porque todo creyente en Cristo tiene un don, el don de la salvación, porque es un regalo de Dios, porque dijo Jesús que la salvación era un regalo de Dios. Amén. Solo por creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Que Dios les bendiga y el Señor les fortalezca en gran manera. Los dones. Así que ahora hay que orar para que se despierte el deseo de tener dones.
el don nos ayuda a nosotros personalmente. Ayuda a la mamá y al papá, porque ya no tiene que acudir tanto al médico o al pastor para que ore por ellos. Ellos mismos lo van a hacer y Dios les va a responder, porque esto es así. Que el Señor les bendiga. Bueno, otros tienen don para reprender demonios, pero dice la Biblia esto: aviva el fuego del don que está en ti. ¿Sabe por qué? Porque de eso va a dar cuenta cuando llegue a la presencia de Dios. ¿Qué hiciste con el talento que te dio? Así que el que ha recibido un don tiene una deuda con Cristo, una responsabilidad con el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios. Avivar el don, ¿cómo? Ayuno y oración. Que el Señor le bendiga. Cuando el don está avivado, despierto, el Espíritu Santo toca a esa persona y con un gloria a Dios o un aleluya, los demonios huyen. ¿Me entiende? Porque los demonios siempre están cerca, según la Biblia, oprimiendo la mente, enviando los pensamientos diferentes. En la iglesia, en el hogar, en la calle, en el trabajo, donde quiera que estemos. Ellos no nos dejan en paz. Pero solamente con el poder de Dios se pueden cortar todas esas comunicaciones. Que el Señor les bendiga. ¿Cuánto desearían recibir dones? Si yo pregunto, más de algunos decir no tengo ningún don. Eso no es cierto. Usted tiene el gran don, la salvación, el regalo de la salvación. Pero es bueno que busque dones del Espíritu Santo, como profecía, bueno, sanidades, dones de fe. El que tiene don de fe hace milagros. Dios lo usa para eso. El que tiene don de sanidad ora muy poco por un enfermo. Un par de palabras y el enfermo está sano. Que el Señor les bendiga. Que tiene que estar encendido. Don de sabiduría, don de maestro, don de pastor, don de evangelista. Es un don muy bueno el de evangelismo, porque es un don que Dios usa para predicarle el evangelio a otra persona y esa persona pueda creer. Es un don de Dios. Que el Señor les bendiga. Frente a ese don no hay incrédulo. ¿Me entiende? No hay duro, porque el don del Espíritu Santo lo convence. Por eso son dones que el Señor da a los que creen y los piden y los buscan con ayuno y oración. Bueno, estamos hablando de cosas hermosas, pero también en Juan 15:7 Jesús dice esto: me lo dice a mí y se lo dice a usted. Así que repítalo conmigo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Qué buena noticia, ¿no? ¿No le gusta esta noticia? Si permanecéis en mí, el que permanece en él siempre cree en Cristo, siempre se esfuerza por congregarse, siempre ora, siempre empieza a ayunar, permanece en él y la presencia de Dios vendrá a su vida. Eso es lo que dice San Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Repite, pedid todo lo que queréis. Dios será hecho. Amén. Así que usted no está llamado o llamada para que sea un creyente religioso. Dios quiere morar en tu vida. Dios quiere estar contigo día y noche por la presencia del Espíritu Santo. Amén. Esa es la diferencia del Evangelio.
y cualquier otra religión. Que el Señor les bendiga y Dios les guarde. Así que te digo, hermana, hermano, no te conformes con tu estado. No te conformes por ser un creyente. Que vengas a la iglesia, alabes su nombre, te sientes en la banca. Dios te necesita de otra manera. Dios te quiere usar. Desecha la duda, desecha la incredulidad, porque esa no viene de Dios, eso viene del diablo. Y yo reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Se vaya de tu pueblo todo espíritu de duda, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de desaliento, todo espíritu de desánimo. En el nombre de Jesús, se vaya fuera del pueblo de Dios. Aleluya, aleluya. Señor, te ruego que despierte los dones que están apagados. ¿Cuántos tienen dones y están apagados? Están apagados. Pero todavía está a tiempo. Dios quiere que lo enciendas y Él te usará. Como creyente cristiano, siempre tenemos luchas, diferentes problemas. Bueno, algunos son problemas de nuestra carnalidad. Gálatas 6 enumera 17 pecados de la carne. No dice pecado, dice obras de la carne, que culminan en pecado. 17 obras de la carne. Y con eso luchamos todos. Por eso nos enojamos, dudamos, pensamos mal. ¿Cuántos de ustedes pensarán mal a veces de su esposa o de su esposo? Que los engaña, cosas así, que no le ama, o que anda mirando para otro lado. Esos pensamientos, sí, el diablo nos ayuda, pero están en nuestra naturaleza humana. ¿Y quién nos librará? Solo Jesús. Por eso Pablo dice, ¿quién me librará de mi pecado? Solo Jesucristo. Por ahí te pasa a ungir, te ayuda, porque Dios es fiel y responde. Pero no es todo. Dios quiere hacer algo más grande en tu vida. ¿Me entiendes? Vas a ungirte, te vas contento, recibes fuerza de Dios, ánimo, pero dura poco. Pero el plan de Dios es que eso viva en tu vida día y noche. ¿Me entiendes? Claro que no es fácil. Tenemos un enemigo que se llama diablo. El apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 6, 10, dice esto. Me lo dice a mí y lo dice a ustedes. Repítalo conmigo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Me entiende? Y sigamos leyendo. Verso 12, a ver si lo puso, se le escapó. Vamos a buscarlo, ¿eh? Sí. Efesios. ¿Ahí? Bueno, ahí lo pueden leer. Lo repetimos en alta voz y se nos graba. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
Amén. Esta lucha la tengo yo. La tuve siempre. La tuve que nací. Ahora yo no lo sabía. Porque el diablo no tan solo oprime a los creyentes. El diablo oprime a toda alma humana. No escapa nadie. La diferencia es que cuando venimos a Cristo y aceptamos a Cristo, ya no estamos solos. Y nos damos cuenta quién nos está oprimiendo, quién está luchando contra nosotros. Nos damos cuenta que es el diablo. Y por esa causa dice que nos fortalezcamos con el poder de su fuerza. ¿Cómo? Vuelvo otra vez a repetir, congregándose, orando, ayunando, leyendo la palabra. De esa manera, empieza a predicarlo, hermano. Al principio te va a costar. Tengo el presentimiento de que muchos de los que están aquí no lo hacen. Pero es bueno que empiece. Anímate, esfuérzate, porque todo cambiará. Amén. No confíes en tú mismo. Dios te conoce. Conoce tu flaqueza, tu debilidad, tu poca fe. Confía en Jesucristo, que Él quiere que lo logre. Dios te bendiga. El verso 12 es lo que hemos leído. No lo voy a explicar ahora porque es bastante profundo ese asunto. Ustedes ven un verso ahí nada más, pero tiene mucha profundidad. En otra ocasión, si Dios quiere, lo haré, para no alargar tanto la predicación, ¿no? Pero sí debo recordar esto. Juan 14, 23 dice esto. Juan 14, 23. Evangelio de Juan. Jesús dijo, repítalo conmigo, a ver. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le llamará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Eso es lo que Dios quiere hacer. Dios no quiere morar en tu vida 30 minutos o 60 minutos en el culto, que te sientes y te elevas, te alegra, o cuando pasa un giro y te sientes bien. Él no quiere eso. Él quiere estar siempre contigo. ¿Me entiendes? Pero también te pide algo, que lo ames, que te intereses por Él. Amén. Cuando las parejas están de novio, no hay frío que les impida juntarse, ni calor, tampoco hay cansancio por el trabajo. Se sacan fuerza porque se tiene que ver a la persona que se ama. ¿Me entiendes? Entonces amar a Dios también requiere un esfuerzo, una decisión práctica, no tan solo con palabras, porque yo puedo decir, te amo, Señor. El Señor me puede decir mentiroso, no me obedeces. ¿Entiendes? Que el Señor le bendiga, Dios les guarde. Y para terminar hoy con este mensaje del enemigo que siempre está para impedirnos el avance, porque el enemigo no tan solo te quiere impedir que avance espiritualmente, sino que también avance materialmente. ¿Me entiendes? No prosperes en la economía, por ahí estés casi siempre enfermo, siempre problemas. El enemigo se ocupa de eso igual. Por ahí te envía una enfermedad a tu familia, a alguno de tus hijos, o a alguna de la familia, que te demanda preocupación, te demanda gastos, angustia. El enemigo trabaja así.
No se presenta a ti con cachos como lo pintan. Se presenta de otra manera. Que el Señor te bendiga y Dios te guarde. Entonces el apóstol Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, verso 4, dice esto: que no le tengamos miedo, porque mayor el que está en nosotros que el que está fuera. Repítalo otra vez: mayor el que está en mí que el que está fuera. Ahora, ¿quién está en vos? ¿Quién está dentro de vos? ¿Quién está dentro de vos? Contesta. Contesta. Levanta la voz. Cristo está dentro de mí. Cristo está dentro de ti. Cristo está dentro de ti. Y si no ha entrado, déjalo entrar. Acéptalo. Gloria al Señor para siempre. Amén, hermano. Así que por desanimado, por decaído que te sientas, Cristo está en ti. Por la fe, por su palabra, pero también quiere estar por el medio del poder del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.